capítulo 5 de la serie de Calabozos y Golems. Ahora veamos cómo hacer una mesa low poly. Te dejo el link en la descripción para que no te pierdas ninguno de los capítulos. Pulsemos A, luego X para limpiar. Adecuemos el visor para mejorar la vista de los materiales. Shift más A y agreguemos el Mesh Cubo. Pongamos vista superior, N para el menú Transformación. Cambiamos las dimensiones del cubo. Shift más D y dupliquemos. Pulsemos Y, movamos un poco. Shift más R para repetir la copia y colocación. Seleccionemos los 4 objetos y pulsemos H para ocultar. Añadamos otro cubo. Sígueme. Pongamos vista lateral derecha, entremos en modo de edición con Tab. Con la herramienta corte en bucle, hagamos varios cortes. Sígueme. Bien, ahora desplacemos sobre aristas algunos vértices. Activemos Fusionar vértices. Estando en modo de edición de vértices, desplacemos los siguientes vértices pulsando 2 veces G. Asegúrate que se desplacen sobre la arista hasta unirse con el otro vértice. Activemos rayos X para ver mejor los vértices y aristas. Sígueme. Rayos X fuera y agreguemos otros 2 cortes. Sigamos desplazando vértices. Excelente. Desocultemos el resto de objetos pulsando Alt más H. Pondremos en su lugar los tablones con las patas de la mesa. Seleccionemos la pata, pulsemos G, luego Z y movamos. Ahora los tablones, pulsamos G, luego Y y movamos. Acerquémonos a la unión de las patas con los tablones. Encajemos los 2 objetos. Activemos la adherencia con proyectar en las caras. Y activar adherir usando más cercano. Activemos el imán y con la pata seleccionada pulsemos G, luego Z. Movamos el puntero del ratón al borde del tablón para que se adhiera. Clic del ratón para aceptar y listo. La pata y los tablones están lo más cercano posible uno del otro. Pulsemos 1 del teclado numérico para poner la vista frontal. Pulsemos G, luego X y movamos la pata en su lugar. Shift más D para duplicar la pata. Pulsemos X para desplazar la pata por el eje X. Vista frontal y dupliquemos uno de los tablones. Frontal. Shift más D. Movamos y escalemos pulsando S. Sígueme.
Vista lateral derecha. Ajustemos pulsando G. S para escalar, luego X para escalar sobre el eje X. Ajustemos la posición. Para lograr el estilo medieval, agreguemos un par de barras de acero con sus respectivos remaches. Para ello, añadamos el mesh cubo. Presionando Shift más A, cambiemos las dimensiones del cubo. Vista frontal, G y luego Z. Vista superior con 7 del teclado numérico. Pulsamos R e introduzcamos 90 y Enter. Encajemos sobre la mesa. Pulsamos punto del teclado numérico. G, luego Z, apuntemos al borde. Clic del ratón para aceptar. Vista superior. Tab para editar y agreguemos 2 cortes en bucle. Fusionemos vértices. ¿Recuerdas? Hagamos los remaches. Vista frontal y agreguemos el mesh esfera geodésica. Tab para editar, modo de selección de caras y seleccionemos la mitad de la esfera. Espera, falta algo. Ah, sí, rayos X. X y seleccionamos caras. Rayos X fuera. Tab para salir de edición y cambiemos las dimensiones. Sígueme. Encajemos el remache con la tira de acero. ¿Recuerdas cómo? Vista superior. Movamos el remache pulsando G. Shift más D para duplicar, G para mover, Y para delimitar el movimiento sobre el eje Y. Seleccionemos la tira y los remaches. Desactivemos el imán. Vista frontal y movamos pulsando G, luego X. Shift más D para duplicar. Luego X para moverlo sobre el eje X. Activamos rayos X, selección de marco, botón derecho del ratón y elegimos unir. Nombremos rayos X fuera. Entremos en modo de edición, seleccionemos toda la madera. Pulsando L mientras posamos el puntero del ratón. Asignemos los materiales. Sígueme. Podemos dejarlo así. O podemos agregar un poco de suavidad a los bordes principales. Hagámoslo, modo de selección de aristas y seleccionemos estas aristas. Presionemos Control más B y agreguemos un bisel a los bordes. Movamos la rueda del ratón para agregar otro segmento. Veamos el número total de caras en nuestro modelo. Vaya, 506 caras, debe ser por los remaches.
podemos cambiar la esfera geodésica por cubos y así eliminar una gran cantidad de caras. Mira, 234 caras con cubos. Yo lo dejaré con esferas. Podemos agregar algo de desorden en el modelo para darle un efecto sutil de imperfección. Solo es cuestión de agregar 5 cortes en bucle y con la edición proporcional activada hacer movimientos sutil al centro de la mesa. Nos vemos en la próxima.